Juan capítulo 16, versos 32 y 33. Declara la Escritura: He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dijo Jesús. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero invitarle a que repita este verso 33 conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la temática que hoy vamos a enseñar es viviendo por encima de la adversidad. Es interesante poder identificar lo que sucede en el marco de esta conversación que Jesús está sosteniendo con sus discípulos. Tres enfoques muy importantes y un previo anuncio de lo que sucedería cuando la presencia del Espíritu Santo ya no estuviera solo con ellos ni sobre ellos, sino dentro, habitando en el corazón de aquellos que hemos confiado en el Señor. El primer enfoque de este diálogo es una oración que Jesús la dirige hacia sí mismo. Y qué interesante es que Él ora al Padre por la obra de salvación que estaba a punto de efectuarse en la cruz, pidiéndole al Padre que fortaleciera su vida para cumplir el propósito que Dios le había confiado. Lo segundo que encontramos es que Cristo ora por sus discípulos, y la clave allí de esta oración era para que ellos fueran guardados por medio de la santificación. Y lo tercero es que Cristo ora por su iglesia. Y aquí el objetivo de la oración por la iglesia tiene que ver con la glorificación. Por eso el texto dice: la gloria que tú me diste, yo les he dado, de manera tal que el enfoque primario es en Él para cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. En sus discípulos para que fuesen santos y que de esta manera garantizasen que la presencia del Espíritu Santo pudiera habitar en ellos y ser manifestada por medio de sus vidas. Y tercero, en la iglesia, para que entendamos que el destino final nuestro no es la tierra, sino el ser glorificados y ser en algún momento a la imagen y la semejanza del Padre conformados en nuestra vida. Qué interesante es hablar de esta temática de vivir por encima de la adversidad. Y es que cuando hablamos de la adversidad, Jesús específicamente alertó a sus discípulos y les habló sobre la adversidad que ellos tendrían que enfrentar en algún momento de sus vidas. Pero también les habló de la promesa de una victoria final por encima de toda adversidad que ellos pudiesen enfrentar. Y es que la adversidad será una parte inevitable en la vida de cada uno de nosotros. Todos en algún momento de la vida, si no es que la hemos vivido, vamos a tener que enfrentar una etapa o momento de adversidad. Todos de alguna forma u otra vamos a tener que vivir experiencias que no nos van a ser agradables, que no van a corresponder con lo que estamos expectando y que de alguna forma u otra traerán a nuestra vida momentos de adversidad y de aflicción. Así que cuando experimentamos dificultades o adversidad en nuestra existencia, debemos de tener plena certeza de que esto no es algo que no teníamos en idea o en mente que iba a suceder, sino que más bien la Escritura nos advierte que en este mundo caído e irredento lo que más vamos a tener es aflicción. Pero no debemos de temer, porque ya Dios ha vencido a favor de nosotros
Y Jesús mismo dice, yo he vencido y esta es la garantía de que nosotros venceremos también. Estas aflicciones no deben de ser vistas como una consecuencia de no tener la fe, de estar en una condición de pecado, como en algún momento dogmáticamente se ha pensado. De hecho, muchas personas influenciadas por una mentalidad religiosa, cuando usted está pasando por diversos procesos, lo primero que dicen y preguntan es, revisa a ver qué malo hiciste para recibir tal cosa. Si usted tiene esa mentalidad, pregúntele eso a Job. Pregúntele qué malo él había hecho. Sin embargo, Job se levantaba cada mañana y no solamente ofrecía a Dios sacrificios, oraba a Dios por él, sino aún por los pecados que sus hijos podían haber cometido. Job era un hombre que se posicionó en integridad delante del Señor. Pero en algún momento su corazón debió de ser sometido a un examen. Su corazón tenía que ser sometido a un proceso de evaluación. Y es que Dios a cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos permite conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Y usted dirá, pero es que Dios no sabe lo que hay en nosotros. Claro que sí. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él conoce todas las cosas. Pero el problema es que usted y yo no conocemos hasta dónde llega la capacidad de nuestro corazón. Por eso la Escritura resalta que engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces uno cree que tiene ese corazón domado y no sabe cómo es en realidad la rienda del mismo hasta que no llegue el momento de la crisis, de la adversidad o de ser sometido a prueba lo que tenemos por dentro. Así que la adversidad es una parte inevitable de nuestra vida. Todos en algún momento, en lo laboral, en lo social, en la salud, en lo familiar, en lo personal, en algún aspecto de nuestra vida, o hemos o tendremos que experimentar lo que se llama la adversidad. Este tema que todos en un momento tendremos que enfrentar se presenta de diversas formas. Se puede presentar de manera financiera o a través de una mala noticia o de una noticia que no estamos esperando relacionada a nuestra vida, a nuestra salud o a cualquier otra cosa. Pero lo cierto es que la palabra nos enseña que a pesar de toda adversidad, usted y yo como hijos de Dios podemos encontrar fortaleza y esperanza en el Señor. Un autoengaño sería decir que como somos creyentes no vamos a tener que enfrentar adversidad. Jesús dijo, en el mundo tendréis adversidad. David en un momento, hay un salmo al que se le atribuye que declara, muchas son las aflicciones del justo, hablando en plural de la diversidad de lo que vamos a enfrentar en esta tierra. Mas de todas ellas nos librará el Señor. Y a medida que el tiempo avanza, este mundo se va deteriorando más. Y a medida que los días pasan, las aflicciones se van multiplicando. Es más, al ser humano le cuesta hoy día ser más feliz que en otro tiempo. Estaba escuchando ayer que las estadísticas en Estados Unidos como potencia referencial para todo lo que tiene que ver con Iberoamérica declara que la nueva generación, la generación actual nuestra, es una de las generaciones más endeudadas que existe. La mayoría ni siquiera se ha graduado y ya debe hasta el pensamiento de lo que va a alcanzar. Porque este sistema ha conspirado para llevarnos a un estado de vivir en una condición donde no logramos disfrutar lo que tenemos por anhelar y añorar aquello que en realidad no nos hace falta. Es como si fuera una combinación de todo lo que este mundo y su sistema compuesto para que usted y yo no logremos descubrir la plenitud del gozo y la felicidad que el Señor quiere manifestar en nuestra vida. Y allí entonces aparece el poder que para muchos se convierte en destructivo de la adversidad y para otros en algo que tiene la capacidad de inspirarnos a ser más firmes, mejor y con mucho más aferro a aquello que tiene que ver con lo eterno y la vida en el Señor. Así que la adversidad se puede manifestar de muchas formas. La pregunta es, ¿qué significa la adversidad para nosotros?
Para quien no tiene a Dios, la adversidad puede ser una cosa, pero para quien vive con esperanza, la adversidad es la oportunidad para poder disfrutar de una mayor comunión con Dios. Me llama mucho la atención y quiero usar como un ejemplo lo siguiente: el sol. El sol es fundamental para la vida en la tierra. De hecho, si no tuviéramos la cercanía con el sol, el grado de congelación que tuviera la tierra ya hubiera extinguido una gran parte de la humanidad. Pero el mismo sol que es necesario para vivir, el mismo sol que hace que una planta pueda reproducir, fructificar, que pueda crecer saludablemente por lo que le aporta, es el mismo que hace que también pueda haber un incendio forestal. Porque el calor que para algo hace bien, para otro puede hacer mal. Todo depende de la naturaleza con la que se asume esta realidad. Así que la naturaleza con la que nosotros asumimos las cosas será determinante en nuestras vidas. Si nosotros enfrentamos la adversidad con una naturaleza caída y humana cualquiera, nosotros vamos a ver la adversidad como el fin de nuestra existencia, como lo máximo, como lo peor que nos pueda suceder. Pero si vamos a asumir la adversidad desde la posición de una naturaleza divina, como hijos de Dios, veremos la adversidad cargada de oportunidad para poder acercarnos más a Dios, disfrutar más de la comunión con Él y aferrarnos cada vez más en nuestra confianza al Señor. Jesús habló con sus discípulos justamente antes de la crucifixión. Así que le estaba preparando para su partida, le estaba dando pauta, le estaba dando un aviso previo, una serie de enseñanzas, y dentro de ella viene un anuncio que parecía como que no era el más esperado. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero la función de ustedes no es temer, sino confiar, entender que yo he vencido el mundo, he ido delante marcando el paso, dando el ejemplo, y si yo he vencido, ustedes también. Así que entonces este pasaje es significativo, porque en este pasaje se expresa cómo nosotros, como hijos de Dios, enfrentamos el mundo, sus sistemas, en donde Él no nos promete una vida fácil o libre de problemas, sino que nos asegura que en medio de la aflicción y la dificultad, nuestro rol es creer, es confiar, es no temer, y es entender que si tenemos a Dios podremos superar cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida. Y esta es una realidad para cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de adversidad. La naturaleza del hombre cada vez está más corrompida. Jesús le habla a sus discípulos y le da esperanza en medio de la adversidad. Y le dice: porque yo he vencido, ustedes también vencerán. Y nos habla a nosotros por medio de la palabra. Así que en medio de todo este panorama, nosotros estamos llamados a confiar en el Señor por encima de toda circunstancia. Vivir por encima de la adversidad, como se aclara esta enseñanza de hoy, es lo que se expecta de aquel que tiene la vida y la naturaleza de Cristo gobernando su ser. Entender que si Él ha vencido, nosotros venceremos también, es nuestra realidad. Pero yo quiero citar 3 definiciones de adversidad. El primero es según el diccionario Baker. La adversidad se define como una prueba o desafío que se presenta en la vida de una persona para evidenciar su carácter, su fe y su capacidad para perseverar en medio de la adversidad o de la dificultad. Según el diccionario Collins, la adversidad es situación difícil, desafortunada, problemática que causa dolor, sufrimiento y dificultad, y puede ser el resultado de factores internos o externos, pero pone a prueba la capacidad de una persona para enfrentar y superar los desafíos de la vida. Y según el diccionario bíblico de temas, la adversidad es una condición, circunstancia, angustia, aflicción o sufrimiento que se experimenta como resultado de eventos desafortunados,
situaciones difíciles de la vida que pueden incluir pérdida, dolor, enfermedad, desempleo, pobreza, violencia, guerra y desastres naturales, entre otros. En pocas palabras y en palabras llanas, cuando hablamos de adversidad, ¿qué significa esto para nosotros? Y es en ese sentido que debemos entender que la primera causa de la adversidad se origina en el pecado. Las circunstancias de la vida, las pruebas que enfrentamos y los procesos nacen en esa realidad de la condición pecaminosa y de ese sistema irredento que hoy gobierna el mundo en el cual usted y yo vivimos. Yo quisiera darle un panorama más halagador, pero los días que vivimos anuncian que cada vez se vaticina mayor adversidad, sobre todo para aquellos que hemos decidido confiar en el Señor sobre la faz de la tierra. Se vaticina un ambiente de oposición en donde la palabra que voy a usar y un ejemplo ilustrativo que aplicaré al final de esta enseñanza, yo le llamaría a vivir afirmados en la fe en Cristo en este tiempo. Me gustaría usar la palabra de nadar contra la corriente. Dile al que está a tu lado, estamos nadando en aguas turbulentas contra una corriente muy fuerte de este mundo. Todo un sistema antidios, antivalores, antiprincipios, antife, anticristo se ha levantado. Y todo lo que representa a Cristo, involucrándolo a usted y a mí como sus hijos y la iglesia, tendremos que entender que esta realidad nos confrontará en algún momento determinado. Pero hablando de la Escritura, hay pasajes en la Biblia que hablan y afirman de cómo podemos vencer la adversidad y superarla. Cito varios de ellos. Filipenses 4:13. Pablo dice, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Así que a través de nuestra fe hallamos la fortaleza, la capacidad y el poder que actúa en nosotros para superar cualquier dificultad. Segundo pasaje, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, lo que entiendo y lo que no, lo que me parece y lo que no tiene sentido, ayuda y obra para el bien de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Pareciera difícil, pero Dios puede usar nuestra dificultad y nuestras pruebas para sacar algo bueno de ello, aunque no lo entendamos en el momento presente, para cumplir su propósito a favor de nuestra vida. Y el Salmo 34:19 dice, pero muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas nos librará el Señor. Y este último de estos tres pasajes que he querido tomar en cuenta, debemos de considerar que ese salmo fue escrito por el rey David, quien se encontraba viviendo momentos de gran adversidad. Unas situaciones difíciles que cuando escribe este salmo dice que buscó al Señor en su angustia. Lo escuchó y lo libró de sus temores. Tres cosas hizo David en medio de la adversidad. Número uno, buscar ¿a quién? Al Señor. Número dos, que el Señor le escuchara. Y número tres, ser librado de todos sus temores. Usted dirá, pastor, ¿y qué tan grande era la aflicción de David? Bueno, se lo voy a resumir en dos palabras. Es más fácil tumbar y derribar a Goliat que perdonar a Saúl. David fue probado en su corazón. David fue afligido. David pasó momentos de angustia fuerte. Y él entendió que eran muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Así que en este sentido debemos de entender que con este contexto en mente, la afirmación de David tenía un objetivo específico. Era afirmar que es mayor la protección de Dios para con nuestra vida que cualquier adversidad que podamos vivir. Él estaba reconociendo que como justos vamos a enfrentar diversas aflicciones de índoles, tamaños, formas diferentes. Vienen en diferentes tamaños, envolturas y presentaciones, pero todas son
aflicciones en nuestra vida. Algunas son más grandes que otras tienen un empaque más bonito, pero saben igual de incómodo, porque la aflicción a nadie le gusta, porque a nadie le gusta la adversidad. Nadie quiere ver que las cosas no salen como usted la está esperando. Pero hablar de adversidad y relacionarla con aflicción tiene un punto de conexión entre una cosa y la otra. Es que las dos producen sufrimiento, producen dolor, y todo lo que experimentamos en la vida físico, emocional, espiritual, que nos produce dolor o sufrimiento, trae a nosotros el sentimiento de que probablemente no vamos a salir de la situación en que nos encontramos. Se convierte en un enemigo de la esperanza. Y una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a un hijo de Dios se llama perder la esperanza y la perspectiva de la esperanza eterna. Vivir con esperanza es el resultado de vivir en Cristo. Cuando el ser humano pierde la esperanza, no ve solución, no ve nada bueno, no ve salida, no ve que va a haber caducidad en el proceso que está viviendo. Y esto está llevando a una gran parte de la generación actual a tomar decisiones fatídicas. Personas que atentan contra su vida. Creen que van a solucionar algo y lo empeoran con esta fatídica decisión. Solo Dios tiene el poder para dar la vida y solo Dios tiene el poder para volverla a tomar. Así que usted tomar la decisión de quitarse la vida o de atentar contra ella porque no ve salida o no ve esperanza a la situación donde está, revela una falta y desenfoque de la esperanza eterna que es en Cristo Jesús. Esto se espera de un hijo de Dios que esté afianzado en su esperanza eterna. Pero qué interesante es que también hay hijos de Dios que ya han decidido vivir sin esperanza. Se han enfocado tanto en el problema, en la adversidad y en la situación que no pueden percibir que existe solución y respuesta de parte de Dios a su vida. Y es aquí donde esa aflicción que enfrentamos en la vida se convierte en lo que David llamó las muchas aflicciones del justo. Y la Biblia nos recuerda que aunque enfrentemos aflicción, adversidad, Dios siempre estará pendiente de librarnos, de guardarnos, de darnos la salida y la solución de la manera que a veces nosotros mismos no nos estamos imaginando. Y uno de los ejemplos primarios es que Jesús declara a sus discípulos y a nosotros: tendréis aflicción, no teman, yo he vencido, ustedes también. En pocas palabras, Él va adelante. En pocas palabras, ya Él pasó por el camino de la aflicción. Él vivió la mayor experiencia de contradicción de pecadores. Fue crucificado. Su mensaje no fue entendido. Cada vez que a mí alguien me dice: pastor, yo no lo entiendo predicando, le digo: qué bueno, porque así mismo le pasó a Cristo. Cuando a usted todo el mundo lo aplaude y lo entienda, entiéndase que usted está nadando con la corriente. Cuando usted empiece a ver que no todo el mundo le cae bien, aunque no le haya hecho nada, bienvenido, la corriente te está en contra, pero allí es donde vas a fructificar de verdad. No siempre el aplauso te bendice, no siempre la aprobación te ayuda, no siempre esperes caerle bien a los demás. Una generación excesivamente enfocada en la aprobación será una generación improductiva. Los mayores resultados se dan contra la corriente. Se dan cuando usted aprende a volar por encima de la tormenta. Cuando aprendes a fructificar y a dar evidencia de la vida que te gobierna aún en medio de la adversidad. Si todo fuera fácil, no tuviera sentido. Si todo fuera fácil en la vida y no hubiera problemas y situaciones, muchos de nosotros ni siquiera estuviéramos en este lugar, porque tendríamos un sentimiento de satisfacción que entenderíamos que ya no tenemos necesidad de ser perfeccionados en nuestra vida. Deje de estarse quejando tanto, deje de estar pidiendo tanto a Dios que le quite los procesos de la vida. Preste atención en la lección, póngale enfoque al examen para que no haya que repetirle la materia, porque Dios está haciendo algo en medio de tu proceso. Dios está perfeccionando algo, está tratando algo con tu vida, está tratando algo con tu carácter, te está llevando a una mayor condición de comunión espiritual. El único problema es que yo no puedo decirle a usted
hoy de manera individual lo que Dios está tratando con usted. Yo sé lo que Dios está tratando conmigo. Usted sabe lo que Dios está tratando con usted. El trato de afuera no necesariamente evidencia la condición de adentro. Usted puede ver algo por fuera, pero solo quien lo está viviendo y conoce a Dios y es sincero, sabe lo que Dios está derribando dentro de ti. A veces Dios está tratando con nuestro orgullo. A veces Dios está tratando con nuestro carácter. Nos está llevando a depender más de Él. Nos está llevando a aprender a confiar más en Él, a hablar más con Él y menos con los hombres, a orar más, a depender más de su Espíritu Santo. Pero el problema es que la mayoría de nosotros somos especialistas descubriendo lo que Dios está tratando con otros, pero no en detenernos en qué es lo que... Diga conmigo, a partir de hoy yo voy a averiguar lo que Dios está tratando conmigo. Le conviene a usted. ¿Usted sabe por qué? A mí me conviene. Porque hasta que yo no paso el examen, estaré repitiendo la materia. Si usted dice que no tiene suerte con las personas, revise la atención que está prestando al examen. Tu problema y el mío no lo determina la suerte. Usted y yo no caminamos por suerte, no somos sortílagos. Usted y yo caminamos en propósito. Así que si se está repitiendo esto una y otra vez, la pregunta es, ¿qué Dios está tratando conmigo? Que soy el último en enterarme y en darme cuenta. ¿Qué es lo que Dios está tratando con nosotros? Y la Escritura está llena de declaraciones que nos advierten sobre la adversidad, cómo enfrentarla. Salmo 18:12, el Señor es mi roca y mi salvación, mi libertador, en quien me refugio, mi escudo, el que me salva, mi alto escondite. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda de Corintios 1:5, porque como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, así también la consolación de parte de Dios está presente en nuestra vida. Y un salmo conocido, el 46, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio y pronto auxilio en medio de la tribulación. Isaías 40:31 dice, aquellos que confían en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y uso este último pasaje citado de la advertencia de que tendremos adversidad y venceremos para hablar un poquito del águila. El águila es un símbolo de la excelencia. La Escritura habla de la figura tipológica del águila. El águila tiene la característica de que se remonta en la adversidad. Y cuando viene el viento contrario, el águila no se esconde, sino que vuela más alto, porque sabe que ese viento contrario será usado a su favor para remontarle a nuevas alturas. Cuando ya envejece, se eleva, choca contra una roca para cambiar sus plumas y renovarse. El águila trata de tener una visión tan extensa a la distancia que cuando un águila vuela en la altura lo que hace es planear y nunca pierde la vista del objetivo a donde debe de llegar. Por eso cuando nosotros entendemos la importancia del enfoque en tiempos de adversidad, vamos a poder lograr objetivos significativos si entendemos la realidad de lo que plantea esta declaración. Pero en la Escritura hay cantidad de historias de personajes que vivieron grandes momentos de adversidad. La enfrentaron, salieron victoriosos porque su confianza estaba en el Señor. Sé que también en la historia hubieron hombres que vivieron en el contexto natural, sin Dios, sin esperanza. Y muchos de ellos lograron grandes cosas. Hoy podemos citar algunos ejemplos. Pero la diferencia entre el que no tiene a Dios y el que tiene a Dios es quién se lleva la gloria al final. Porque usted puede perseverar con disciplina, usted puede tener buenos resultados, porque la perseverancia se opera dentro de nosotros a través de un principio
Pero la realidad es que todo principio tiene resultado, mas cuando el resultado honra el nombre de Dios, esto hace que sea todavía mucho más maravilloso. Así que cito algunos ejemplos. El primero de ellos fue el de José. Si usted estudia Génesis en el final de sus capítulos, encontramos la historia de un joven que entre 17 y 19 años, para no hablar con exactitud y pecar de errar en cuanto a la edad que probablemente tenía, se considera que entre 17 y 19 años José es vendido por sus hermanos. Esto era un alto grado de traición. Sus hermanos mayores estaban para cuidarlo, no para venderlo y abandonarlo en Egipto. Luego en Egipto es encarcelado injustamente. Pero vemos a José lo que decide en medio de la adversidad. Mantuvo su fe y su confianza en Dios, y finalmente, como resultado de su perseverancia, él fue colocado como el segundo en mando en toda la nación de Egipto, y por su palabra se gobernaba después de la palabra de Faraón. La pregunta es, ¿qué enseñanza extraemos de la vida de José en medio de la adversidad? Que incluso en las situaciones más difíciles, Dios puede usarlas para bien si nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Segundo ejemplo que cito es el caso de Job. Job fue un hombre que vivió íntegramente delante de Dios y delante de los hombres. Es más, cada mañana temprano la Biblia dice que Job se levantaba, ofrecía sacrificios por sí mismo y por sus hijos, por si acaso fallaban y pecaban delante del Señor. Era un hombre que vivía en un alto grado de integridad. Pero un día Job fue tocado por la adversidad. Perdió todo lo que tenía: su riqueza, su familia, su salud. Y la gran pregunta era, ¿qué haría Job ahora en medio de la adversidad? Si alabaría y honraría a Dios no teniendo como lo hacía cuando tenía. Así que a pesar de todo, Job mantuvo su fe en el Señor, su confianza. La adversidad no fue suficiente para despojarle de aquello que nadie puede robarnos ni quitarnos de adentro. Y finalmente él fue bendecido con una vida próspera. Su estado postrero fue mejor y mayor que el primero. La enseñanza que aprendemos de Job es que aunque no entendamos por qué Dios permite ciertas cosas adversas que nos afecten en nuestra vida, lo que sí podemos es confiar en que Él tiene un plan y un propósito mejor que el nuestro, eterno como Él mismo, a favor de nuestras vidas. Y luego vemos el ejemplo de Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia, fue sometido a ciertos procesos y culturas contrarios a lo que era la cultura de la cual él provenía, que glorificaba a Dios. Pruebas, tentaciones, no fueron suficientes para robar su fidelidad al Señor. Finalmente él se convierte en uno de los cercanos al gobernante de su momento, con decisiones importantes en el destino de su nación o de la nación donde estaba también. Y aunque esta realidad de Daniel nos habla de gran confrontación y de tanta adversidad que ni siquiera podía orar porque le prohibían orar a su Dios aún en medio de un sistema adverso a la fe que él tenía. Pero él también evidencia que aunque enfrentemos oposición, tentación, podemos confiar en que Dios nos protegerá y nos guiará más allá de todo lo que se pueda levantar en contra de nuestra vida. Y dos ejemplos que cito para cerrar con esta constelación de hombres y mujeres de Dios que creyeron en medio de la adversidad, de los cuales podríamos pasar el día citando a muchos, es el de dos damas que marcaron la historia de su tiempo y todavía influyen en el tiempo de hoy. La primera de ellas se llama Ruth. Perdió a su esposo, quedó viuda, se quedó en una situación difícil, sin ayuda, sin apoyo, en medio de alguna circunstancia. Le hablo a damas que en este tiempo de pandemia, que en medio de la pospandemia, pero ahora las cardíacas y otras que existen, han tenido esta desagradable y terrible experiencia. Probablemente como Ruth se ha quedado sola, sientes que no tienes apoyo, que no te entienden,
Pero Ruth decidió tomar una decisión trascendental. A pesar de que tenía múltiples opciones, dijo: me mantendré fiel a Dios, fiel al propósito, y siguió a su suegra Noemí. Decidió confiar en que Dios podía proveerle a ella. Y finalmente Dios le bendijo con un esposo amoroso y le dio una familia. Y la enseñanza de la historia de Ruth es que aunque enfrentemos dificultades, adversidad, dolor, podemos confiar de que Dios puede guiarnos, darnos una nueva oportunidad y guiar nuestra vida para que veamos el fruto de nuestra fidelidad aún en medio de nuestra peor aflicción. Y en ese orden de ejemplos bíblicos no se nos puede quedar la historia de una joven llamada Esther, aquella que llegó a ser una reina del pueblo judío. Se enfrentó a la amenaza de una especie de genocidio de su pueblo. La mayoría de nosotros en la historia contemporánea y más moderna escuchamos hablar de uno de los opositores y peligros más fuertes para lo que era la nación judía, como lo fue Adolfo Hitler. Y este Adolfo Hitler, del cual sabemos la persecución con toda la Alemania nazi y todo lo que involucraba, toda esta mentalidad antijudía, antisemita, no fue el primero que levantó la guerra contra el pueblo de Israel. La Biblia cita de que en el tiempo de Esther existió un rey persa, un reino persa, y ese reino puso en peligro aún la descendencia judía. Pero aquella muchacha entendió su posición y en medio de la adversidad también fue consciente del peligro que enfrentaba. Esther confió en Dios, se arriesgó para presentarse delante del rey con el propósito en mente de que ella se convertiría en un instrumento de salvación para su pueblo. Una palabra que resalta dentro de esta historia es: quién sabe si para esta hora te ha guardado y preservado con vida el Señor. Y a usted le digo hoy, usted está aquí, usted y yo no sabemos para qué Dios nos ha preservado la vida en medio de tantas cosas, pero la pregunta que debemos de hacernos, ¿cómo estaré? ¿Quién sabe si para esta hora nos tiene preservados el Señor? Y la enseñanza que extraemos de Esther, que atrevió a ponerse firme en una posición de confiar en Dios en medio de la adversidad, es que aunque enfrentemos peligros, dificultades, vivamos momentos que nos asusten, porque la adversidad y la fe no anulan las emociones y los sentimientos. Una cosa es estar confiado y otra cosa es que usted sienta cierto peligro. Esto es real. Usted no está anulado, usted nada más no es un ser celeste que viene de vez en cuando o que anda ahí como un rayo de luz, sino que es normal sentir temor o sentir algún sentimiento de peligro en nuestra vida. Pero la enseñanza es que aunque enfrentemos peligro y situaciones que nos asusten, podemos confiar en que Dios nos dará la sabiduría en tiempos de adversidad para tomar decisiones correctas que incluso preservarán nuestra descendencia y nuestra generación. La Biblia está llena de ejemplos. Pero como yo sé que no me dirijo solamente a gente de fe, también hay ejemplos contemporáneos. Y como les decía al inicio, la diferencia es que quienes perseveran ante la adversidad tendrán resultados, pero quien no tiene a Dios tiene un resultado temporal y un premio pasajero. Y quien persevera por fe y en Cristo tiene un resultado eterno que glorifique el nombre de Dios. Pero en la historia hay muchísimos ejemplos. Y voy a citar por lo menos varios. El primero es el de Walt Disney. Muchos saben que este hombre levantó uno de los imperios más grandes que hoy existe de entretenimiento a nivel mundial. Sabemos toda la podredumbre que hay detrás de eso. Toda la estrategia para modificar las preferencias de nuestros hijos, porque somos conscientes de esta realidad. Pero nadie puede quitar el mérito de que cuando usted pisa aquel lugar o conoce lo que allí hay, usted dice: pero ¿cómo alguien pudo levantar un proyecto tan creativo, tan grande, que mundialmente hablando todavía acapara décadas después de su muerte la atención?
Lo que es bueno resaltar es que este Walt Disney, que muchos conocen y hoy claman por su creatividad y sabiduría, recibió y experimentó muchísimos fracasos que no lo desanimaron cuando él estaba tras lograr ese proyecto. Antes de su éxito en la animación, él fue despedido de un periódico. ¿Usted sabe por qué? El periódico dijo: nosotros no te queremos aquí porque tú no eres creativo para las columnas ni para nada. Y esa patada que le dio el periódico sirvió para inspirarlo, para ser creativo en otras cosas. Luego entonces hizo su primer estudio de animación y fracasó, pero siguió adelante y muchos le cerraron la puerta en la cara y lo siguió intentando a pesar de los obstáculos. Pero hoy día, mundialmente hablando, en el mundo del entretenimiento, este es uno de los lugares más conocidos sobre la faz de la tierra. Se dice que cuando uno de los presidentes de turno le tocó estar en la inauguración de uno de los parques que generaría mayor fuente de empleo en sus tiempos, él se atrevió a darle las palabras de fortaleza y su equipo de comunicación citó a la viuda de él presente y dijo las siguientes palabras: nosotros queremos hoy felicitarle a usted aún en la ausencia de su esposo. Lamentablemente él no está aquí porque no vive, ha muerto y no puede ver el sueño que tanto tiempo tuvo. Y ella se quedó observando las palabras de aquellos que eran mandatarios de turno, y cuando le tocó ir al micrófono dijo: todo está muy bonito, solo que yo quiero hacer un aclarando. Ustedes se han equivocado. Mi esposo se murió, pero él sí vio antes de morir aquello que ustedes están viendo con sus ojos hoy. Resulta que ella entendía que lo que físicamente en un momento se veía, en la mente y en el corazón de alguien fue visto en algún momento determinado. Si este hombre que vivió sin Dios y sin esperanza vio algo que él creía que se podía hacer, ¿cómo usted y dónde quedamos usted y yo, que tenemos a Dios y que vivimos con esperanza y que estamos llamados a ver lo que no es como si fuera, llamar a las cosas que no son como si fuera y tener fe en que Dios puede obrar a favor de nuestra vida? En el plano natural, un hombre llamado Nelson Mandela vivió en los años del apartheid de África, y dentro del continente africano le tocó ver cómo la supremacía blanca oprimía a los de tez morena. Pasó 27 años en prisión por sus principios, valores y creencias. Luego de 27 años, con todas las adversidades, nunca perdió la esperanza, nunca renunció a su lucha por la igualdad y la justicia, y finalmente logró su objetivo. Y parte del objetivo fue convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica, y hasta el día de hoy es un ejemplo de perseverancia y coraje de cuando usted se atreve a confiar aún en la adversidad, las cosas que se pueden lograr. Y qué pensar del último de los ejemplos que cito en este orden, el ejemplo de uno de los músicos más prominentes de la historia, y quien hasta el tiempo presente se le atribuyen algunas de las sinfonías más conocidas en términos global, y me refiero a Beethoven. Lo que muchas personas no saben es que fue declarado con una sordera súbita a temprana edad, y él no tenía la capacidad de oír lo que se escuchaban los demás en su mundo exterior, y por tal razón, como no podía oírlo de afuera, la adversidad le bloqueó el oído hacia afuera, pero pudo tener la oportunidad en medio de la adversidad de desarrollar un oído interno, y como consecuencia y resultado continuó componiendo, no se detuvo y compuso algunas de las obras más relevantes y bellas de la música clásica de todo su tiempo, porque combinó su perseverancia, su talento en uno de los recursos más valiosos para la música dentro de la historia. La pregunta es, si estos hombres que vivían sin Dios y sin esperanza lograron prevalecer en medio de la adversidad, ¿qué usted espera que tiene a Cristo al igual que yo? Que tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios,
que tenemos la esperanza eterna, que es la que no desfallece aquel que ha puesto su confianza en ella, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que tenemos la vida de Dios en nosotros y que podemos ver mucho más allá de lo que otros lograron que no tenían a Dios, cuando usted y yo aprendemos a confiar aún en medio de la adversidad. Confiar en medio de la adversidad, cité al inicio, es lo más parecido a nadar contra la corriente. Es difícil nadar contra la corriente, pero es necesario en el tiempo que vivimos más que nunca no ir a la misma dirección y corriente que este mundo va, porque la corriente que lleva no es buena. Pero si usted aprende a ir contra esa corriente, entonces bienvenido a vivir en la adversidad, a ser diferente, a no ser comprendido, a ser considerado como alguien que está fuera de su capacidad mental, porque usted hace cosas que probablemente otros no harían, o está dispuesto a hacer algunas que otros la tienen por locura, pero usted y yo la entendemos por ganancia. Y cuando hablamos de nadar en contra de la corriente, me llega mucho a la memoria un ejemplo mientras estaba escribiendo esta enseñanza. ¿A quién de los que está acá no le gusta un buen salmón? Vamos a ser sinceros. Nos gusta un buen salmón. Y yo creo que no nos gusta tanto por el sabor, sino por lo que sabemos que aporta, por los nutrientes, por todo lo que se entiende que contribuye con la salud. Lo disfrutamos, más si está bien cocinado, si está bien jugoso, pero muchas veces desconocemos lo que ese salmón tuvo que pasar para llegar al plato y a la mesa donde usted lo está disfrutando. Así que el salmón es un gran ejemplo de cómo se puede vivir por encima de la adversidad. Y es que cada año los salmones realizan una hazaña increíble. Se dice que donde hay salmón, por lo regular, ellos buscan el lugar donde la corriente es más fuerte y comienzan a nadar con toda su fuerza en contra de la corriente. Y la idea es llegar en contra de la corriente hacia el lugar de su reproducción. Y cuando llegan allí, en el camino tienen que enfrentar muchos obstáculos, tienen que pasar por cascadas, depredadores, enfermedades. Sin embargo, el salmón nunca se detiene contra la corriente, sino que persiste en su camino hasta llegar al objetivo final. Y cuando llega a la parte alta de la corriente en contra y del lugar donde está nadando, allí entonces suelta todos los huevos que tiene dentro, se reproduce y lo que nace de él, la corriente se lo lleva hacia un lugar mejor que donde el salmón tuvo que llegar. De manera similar, nosotros en algún momento de la vida tendremos que decidir qué haremos con la corriente contraria que nos ha tocado enfrentar. Obstáculos y desafíos que tratan de impedir que usted y yo podamos manifestar el propósito de Dios para nuestra existencia. Sin embargo, al igual que los salmones, podemos sobrevivir a la adversidad, vivir por encima de ella. Pero yo quisiera hoy que usted y yo tomemos en cuenta 4 lecciones que quise escribir y que aprendemos del salmón. ¿Cuántos quieren aprender estas 4 lecciones del salmón? ¿Sabe por qué? Porque solo cuando aprendemos a nadar contra la corriente podemos reproducir de la forma correcta aquello que no será común, ordinario y tradicional. Si yo tuviera que elegir el ser parte de una minoría y no de una mayoría arrastrada por la opinión corrompida como hoy día vive esta sociedad, yo preferiría pertenecer a la minoría y no a la mayoría, siempre y cuando el resultado final sea aquel que ponga gloria al nombre del Señor, que añada gloria al nombre del Señor.
4 lecciones que aprendemos del salmón que se reproduce contra la corriente. Número 1, nadie puede reproducirse ni hallar la oportunidad de fructificar si no tiene en mente el objetivo claro donde debe de llegar. Cuando no tenemos objetivo en la vida, vamos a aprovechar cualquier cosa que ande en el camino. Y los salmones tienen un objetivo claro en mente, es llegar al lugar de la reproducción. Así que usted y yo tenemos que tener un objetivo en mente, enfocarnos en él en medio de la adversidad, y el mayor objetivo nuestro no es terrenal ni temporal, sino eterno. Segunda enseñanza que nos deja el salmón es aprender a persistir aún en medio de la adversidad. No detenerse por obstáculos, sino en cambio aprender a superarlos y encontrar la manera de vencer los desafíos que tratan de impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Tercera lección que aprendemos de ellos: aprovechar la fuerza que produce la vida en comunidad. El salmón no nada solo, sino que aprende a andar en grupo para ayudarse mutuamente. Superan los obstáculos juntos, y nosotros debemos de aprender que no tenemos toda la solución en nosotros mismos. De vez en cuando hay que recurrir a alguien. Hay que tragarse de vez en cuando el orgullo para poder aprender a relacionarse con otros que han pasado lo que usted vivió, que probablemente comprenden lo que te está sucediendo, y que mientras usted se está ahogando en un vaso de agua, ellos viven en un mar donde hace tiempo que superaron cierta situación. Quien no entiende esto está destinado a sentir que no hay solución ni salida en medio del evento que puede estar viviendo. Y como cuarta enseñanza del salmón, y última pero más importante, es aprender a adaptarse a los cambios que en la vida se puedan presentar. Los salmones se adaptan a los cambios en su entorno, como los del clima, las condiciones del agua. Y usted y yo debemos de aprender a adaptarnos a los cambios de la vida, buscar manera de seguir adelante en medio de la adversidad. ¿Usted quiere saber por qué este último lo cito tan relevante? Porque adaptarse a los cambios nos ayuda a vivir contentos en todo tiempo, agradecidos de Dios, y no querer buscar a Dios como el culpable de la situación por la que estamos enfrentando. Si usted quiere ver el ejemplo, el apóstol Pablo es ese. Él dijo: he aprendido a estar contento en todo tiempo, cual sea mis circunstancias. En pocas palabras, Pablo sabía disfrutar de los tiempos buenos, pero también disfrutaba de los tiempos difíciles, y aprendía que el tiempo ni el ambiente iban a condicionar o determinar su condición de alegría y satisfacción delante de la presencia del Señor. ¿Cómo reaccionamos usted y yo cuando las cosas no salen como estábamos esperando? Usted sabe que hay personas que es fácil darse cuenta si le está yendo bien porque tienen un circuito conectado con su rostro, que seguido usted lo ve, le informa que le está pasando algo, porque pone en la cara como un gilet de filo. Y no vale que te digan que están bien. Dice: hermano, ¿cómo te está? Aquí, lleno del gozo del Señor. Dice: el gozo del Señor, pero lo que menos se te nota es eso. ¿Cómo te sientes, hermano? Victorioso. Dice: wow, pero esto como que no tiene sentido, no se compensa. Porque la circunstancia logra modificar su posición. Y la realidad es que todos hemos vivido momentos difíciles. Pero usted tiene que saber que el otro no tiene la culpa de eso. No pague con el que no debe. Las cadenas de abuso siempre se reflejan en donde el padre le grita al niño, el niño le grita al otro en el colegio, pelea con el otro, y el otro, como no tiene a quien gritar, se toma el gato y el perro y le da 2 vueltas por la cola y lo lanza, porque es la figura más débil a la que puede encontrar. Las cadenas de abuso siempre tienen un eslabón que los lleva a una figura más fuerte, que ejerce una presión que, si usted no la sabe manejar, termina pagando los platos rotos quien no se lo merece. Y hay que aprender a soltar.
Soltar implica a descansar en el Señor. Implica que hay que adaptarse a los tiempos y a los cambios. Si hoy día tenemos ciertas cosas, démosle gracias a Dios y disfrutémoslas. Si no hay mañana, haga otra cosa. La realidad es que si no aprendemos a vivir en medio de la adversidad, a tener la capacidad de adaptación en el tiempo, nosotros vamos a sufrir bastante en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Porque necesitamos volver a aquello que en un momento se convirtió en prioridad en nuestra vida. Soltar un poco la comodidad. Si hay algo que yo creo que Dios está llevando a su iglesia a confiar de nuevo en Él, que volvamos a depender más de Él, que volvamos a hablar más con Dios que con los hombres. ¿Usted sabe por qué no orar es pecado? Porque cuando yo oro hablo con Dios. Y cuando yo no oro y no hablo con Él, le digo con mi actitud a Dios que no lo necesito y que me la puedo arreglar solo, sin necesidad de Él. Y eso es pecado. ¿Qué tanto hablamos con Dios? Si usted no sabe vivir contra la adversidad, adaptarse al cambio y entender que nuestro sustento y nuestra confianza está en el Señor, el que no corrió bien con lo de a pie no podrá soportar lo que viene, porque los caballos vienen rápido detrás. Eso lo dice la Biblia. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo correrás con los de caballo? Si en la tierra de paz no pudiste estar confiado y tranquilo, ¿cómo te comportarás en la tierra de adversidad? Así que, en conclusión, usted y yo estamos llamados a vivir por encima de la adversidad. El Señor es capaz de guiarnos y darnos fuerza, sabiduría para enfrentar cualquier situación adversa que podamos encontrar. Y hay 10 actitudes bíblicas que nos ayudan a vivir por encima de la adversidad. La primera se llama la oración. Cuando usted ora, habla con Dios y Dios es capaz de responder la oración que se hace conforme a su perfecta voluntad. No en vano Jeremías 33:3 dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo segundo que recomienda la Escritura es estar firmes en la fe. Primera de Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo tercero es mantener la esperanza. Salmo 71:14: en cuanto a mí, esperaré continuamente y te alabaré más y más. Número 4, tener paciencia. Romanos 5:3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. 5, humildad. Y esto implica que Dios se opone al soberbio y da gracia al humilde. Santiago 4:6. 6, gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Número 7, perseverancia en medio de la adversidad. Sed fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes, nunca lo dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31:6. Número 8, compasión. Es allí donde Efesios declara que seamos amables y compasivos los unos con los otros, perdonándoos como Cristo os perdonó. Número 9, tener confianza. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fruto y un futuro del cual ustedes están esperando. Y número 10, mantener la esperanza eterna que es en Cristo Jesús. Por eso Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Pablo dijo: hemos estado atribulados en aprietos, desesperados,
pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Por todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos de que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Concluyo donde comencé. La adversidad puede manifestarse de múltiples formas: por medio de una enfermedad, de una crisis financiera, de una situación que usted no esperaba. Pero en medio de la adversidad, lo más seguro que tenemos es que contamos con el Señor. Aquel que ha vencido al mundo también nos garantiza que nosotros con Él venceremos. De esta declaración de Jesús con la que inicié: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no temas, yo he vencido. Hay tres conclusiones importantes a las que podemos llegar. La primera, que podemos confiar en el Señor de manera absoluta, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él vela a favor de nuestra vida. La segunda, que no tenemos que temer, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, de forma que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y todo lo que el hombre temiere, eso mismo le vendrá. Y por último, que encontramos paz y esperanza cuando confiamos en Cristo aún en medio de la adversidad. Él fue que declaró en Juan 14:27: mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una falsa esperanza. Y Él dice: creen en Dios, crean en mí, porque en la casa de mi Padre también muchas moradas hay. En conclusión, vivir por encima de la adversidad significa confiar en que Dios siempre tendrá el control, aunque usted y yo no entendamos lo que está sucediendo y aunque nuestros ojos no estén viendo el resultado que estábamos esperando. Vivir por encima de la adversidad significa que cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, tenemos que tener confianza y convicción de que Dios se encargará de ellas. Y la adversidad es una realidad en nuestra vida, de la cual revela la condición de nuestro corazón. Como decía al principio, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Él lo sabe todo, pero nosotros no sabemos lo que en realidad hay dentro de nuestro corazón. Y por eso la palabra dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted no sabe lo que hay dentro de usted hasta que no es tentado. Usted no sabe qué tan real es lo que hay dentro de usted hasta que no es probado. Porque allí se revela la condición que usted cree que tenía dominada. Por eso, quien crea que está firme, mire que no caiga. Así que la adversidad será una realidad de nuestra vida, pero podemos encontrar fuerza y esperanza a través de la fe, a través de nuestra confianza en Dios y del entendimiento de que aunque suceda lo más extremo, le pertenecemos al Señor y Él es capaz de guardar, de cuidar y de preservar todo aquello que tiene que ver con nuestra existencia, con el fin de que su propósito se cumpla. Juan 16:33, donde comencé termino: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.